Me presento. Me llamo Pedro González Simón. Nací en Madrid el 29 de junio del 42. 60... Sí, 60. 60. Ya no vive en Tetuán. No, ahora vivo aquí. Y he vivido en otros sitios también, tus padres. Porque mi padre era de Somosierra. Sí. Mi madre era de Pradena. Pradena es un pueblo de Segovia. Sí. Y se casaron en Buitrago. Vale. Y luego vinieron desde Buitrago a Madrid con un carro y una burra. Vinieron a Madrid con eso. Fíjate, te estoy hablando hace... 100 años. Sí. Porque estaban recién casados y se vinieron a Madrid. Se buscaron la vida se colocaron ahí en... No sé si lo conoces tú, el Marqués de Meana, que se llama La Almenara. Sí. Pues ahí cogieron una chabola y vivían ahí. De esta que había, como en un patio, Sí. como si fuera la corrala, igual. Sí. Pero era en un patio y había 1, 2, 3. Sí. Y tenían una habitación Sí. y la cocinita. Y la entradita, nada más. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Así se vivía. Entonces, la calle era Nueva Primera. Nueva primera. Antigua, luego la cambiaron y se llama Antonio Lanzuela. Antonio Lanzuela. Es paralela a Valdiacederas, que antes el Capitán Blanca Ribay. Quítame los Gibay, sí. Era, y la calle Antonio Lanzuela empieza en la calle Garcinuño, Sí. Divino de Rentor, Sí. La Alfalfa, Sí. y luego ya llegaba a esa calle, empieza aquí y llegaba a la placita que hay donde vivíais vosotros. Eso, En el borde más, Pues más entonces, lejano del barrio. sí, que luego ya tiras hacia el Chorrillo. Sí, exactamente. Por aquí tiras. Entonces, esa calle está por aquí. Sí, es esta, de hecho. Pasa que ahí no se ve muy, está muy pequeñito, pero se ve ahí. Y ahí estas las llamaban las casas baratas. ¿Y por qué se llaman casas baratas? Porque las hicieron, eran para... Eso lo hizo el Estado. Y mi padre estaba allí trabajando y era guarda. Y entonces consiguió una casa ahí. ¿Y esas casas baratas cómo eran? ¿Como estas? Sí, eran las casas así. ¿Todas sí. iguales? Sí, todas iguales. ¿Te acuerdas tú que por ahí hay alguna todavía? ¿Que son todas iguales? Todas iguales, eran todas juntas. Aquí una casa, aquí otra, Pero... luego tenían un patio atrás, que entonces, como en la familia éramos 5 hermanos, la casa tenía 3 habitaciones, la cocinita, el servicio, y atrás, en el patio, no había nada. ¿Qué pasa? Que hacían todos los vecindarios, todos hacían una habitación grande allí, y teníamos la habitación grande en el patio, y allí sembrabas cosas, criabas conejos, criabas gallinas, para poder vivir. Había siempre, todos teníamos una higuera y una parra. La parra, a bajar de las escaleras por allí, colgada, es la que te daba la sombra allí. Y se juntaba la familia siempre allí a merendar, a comer. Se mataba algún gato por ahí y la hacían. No te rías, que es verdad. Esas habitaciones no venían con el lote de la casa. Sí, las de abajo no. No, esas te las hacías tú como tú veías. Exacto. Eso era normal. Todas, porque antes, no sé por qué, pues tenían muchos hijos. Sí. Es verdad. Y entonces allí, pues todas las personas tenían una habitación. Entonces, esas casas las hacían eran como asociaciones del Estado. Sí, eran alquiladas. Allí Alquiladas. se pagaba
últimamente, fíjate que hace unos años que mi hermana se quedó ahí viviendo. Sí. Los demás hermanos, pues nos hemos ido de allí, mi hermana es la que se ha quedado allí. Y mi hermana, que ya ha fallecido, la pobre. Y mi hermana le dieron una casa de las nuevas que hay, Que están construyendo, sí. que han construido ahí, le dieron una casa. ¿Cuánto pagaba? 35 pesetas 35 pesetas. en esta. Se pagaba 35 pesetas. Y cuando ya eran euros, ¿cuánto pagaba? 35 pesetas, pero espérate, ¿cuánto era? Pues nada, medio euro, ¿no? O algo así. Por ahí, no sé. Pero es que eran 35 pesetas hasta últimamente. Que ya lo dieron en la casa esta y ya pagaban algo más, pero siempre esa ya, al tiempo, a los años, me parece que pasan ahí. ¿Cuánto eran 35 pesetas? Pues, Una familia. ¿Cuánto necesitabas trabajar para tú poder pagar 35 pesetas? ¿Era fácil? hombre, no era fácil, pero 35 pesetas antes, 75 pelas, me acuerdo que ganaba yo cuando empecé a trabajar en Muebles Moisés, ahí en Pinos Altas, y ganaba 75 pesetas. Me daban a mí de aprendiz. O sea, 35 era un tercio más o menos de lo Sí, que... más o menos de la esa, pero bueno, es que eso por eso era del Estado y Claro. por eso le llamaban. Eso fue una cosa que hicieron por... Y en la Ventilla, Sí. tú no sé si has pasado por ahí, también había de esas casas. Tú sabes el colegio de la Ventilla, Sí. que el padre Piquer, ¿no? Piquer, Sí. pues ese, desde allí también venían todas las casas. Hicieron en la Ventilla y ahí en Tetuán. Después con el franquismo en los años 50 se Era- hizo algo parecido más o menos con las casas de protección que aún tienen los carteles. Tienen todavía los puestos. carteles de el Jumbo, Sí, sí. la flecha, todos los tienen. Era algo todavía. más o menos parecido para poder que la gente pudiera pagar una casa en esa zona. En esa, pero era en otra zona, ya no en Murillo. Sí. A Infantas Mercedes Sí. todavía hay algunas casas de esas. Enfrente de mi casa, la que está enfrente, todavía tiene el cartel. Sí. ¿Ves? Es de las del 56. Todavía. Sí. Todavía existe eso. Que no es decir que eso, joder, porque, oye, yo me acuerdo cuando estábamos, bueno, que fíjate, nací ahí y nacieron todas las flores, como se suele decir. Pero allí, luego, si es que te acuerdas de cosas, chico. A principios del siglo XX, el Estado tuvo que hacer frente a un problema de acceso a la vivienda generalizada. El Estado puso en marcha un marco legal por el cual, si se cumplieron ciertos requisitos de exclusión, de salario, pues se daba acceso a unas viviendas en las que estaban protegido el precio que se iba a pagar. Estas viviendas las construían constructoras benéficas, es decir, asociaciones de obreros, que no sacaban beneficio, simplemente lo suficiente como para seguir manteniéndose, y ponían a disposición de estos obreros que entraban en estas características una vivienda accesible, higiénica, que tener una vivienda digna en esos años era un problema bastante grave. En cuanto al Instituto de la Vivienda, pues es un problema parecido en los años 50, con un crecimiento muy grande de la población, y estas placas lo que hacen es marcar, bueno, son un elemento propagandístico del régimen, pero que nos marcan las nuevas condiciones de los años 50. Los traperos cogían el carrito por la mañana de madrugada, Sí. muy pronto, y se iban al centro de Madrid. Se iban por allí a las casas de esas que tienen tela, a coger de las estufas, vamos, de las calefacciones, cogían y toda la basura y todo eso se lo llevaban ellos. Y luego ellos se lo llevaban, llenaban las garras, y se lo llevaban a su casa y allí ellos separaban una cosa y otra y luego lo vendían. Porque por allí había muchos traperos. Estaban por allí, la mayoría, todos tenían
su borrica, su carro, como está ahí, y pone los traperos de Tetuán. Digo, míralos, ahí están todos los traperos. Es que, mira que había traperos. Eso llevaban un carro y lo tiraban a unos vertederos que había pequeños por allí, por todo, por Pinosalta, por allí el barrio, la cara del arroyo, por ahí, y tiraban eso. Y los críos, como yo lo he hecho, cogía el cubo, un cubito, un gancho, y íbamos a buscar la carbonilla allí donde tiraban el ese para llevarlo a casa para la lumbre. La carbonilla, eso sí, pero si tú te encontrabas metal, trapos y eso, luego te lo guardabas y luego lo ibas a vender. Ahí está, en la calle Müller, Sí. en que se quemó una chatarrería, exacto. Es que la mayoría de las casas nos las hacíamos nosotros. ¿Cómo era eso? Cuéntame. Pues mira, que era muy fácil. Tú tenías por allí algo y te hacías de un cuchichil. Pero había que comprar el terreno, supongo. Sí, o te hacías con él porque decía que no sabían de quién era el terreno. Entonces, y tú no has pasado por allí y veías muchos terrenos que estaban muertos de risa. Pues allí tú cogías, te empezaban a hacer pum pum, los domingos y eso, te empezabas a hacer las casas. Sí. Una chabola, porque tú necesitabas entrar a vivir ahí. Claro. Y te lo hacías así. Ana, venía el guardia, lo de siempre. Ellos seguían el rastro de donde iba el yeso, el color y tal, pum, llegaban. A ver, ¿qué están haciendo ustedes? Pues esto. Y sin licencia ni nada, claro. Correcto. ¿Y qué pasa? Que le daban Sobornito. Y Y a la licencia. Y eso seguía. Ellos tú hacías ahí, de vez en cuando pasaba. Sí. Y el fenómeno más que había eran las corralas. Las corrales. Pero esas no eran autoconstruidas, entiendo. No, No. eso era de alguien De alguien. que lo han construido y le hacían las corralas, que era así, como tú me has dicho, la puerta de entrada y luego entrabas, estaba así de ancho, que esa que te he dicho, al lado de la Ochava, donde vivía Antonio, Sí. esa, el otro día pasé yo desde el autobús y vi que por dentro la han hundido, ¿sabes? ¿Se ve? Por dentro la han hundido, que ya no existe, Ajá. ¿sabes? Se ve como el tejado que había y que está todo quitado. Pero no tenía por qué, podía ser de un plan de pisos bajos. O sea, por Todo, una corrala de bajas. nada más. Aquí tenemos un ejemplo de una vivienda principal que en este caso mediante una escalera da acceso a un patio en el cual hay distribuidas otras viviendas. Ahora pensando en esas casas, las que hemos hablado, de la 3 a los 9, ¿las tienes en la cabeza? ¿Te Sí. acuerdas más o menos cómo son? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en esas casas con las de las que tú vivías, por ejemplo, de... Pues nosotros éramos capitán general al lado de estas. Esas eran del año punk, que a lo mejor las habían hecho de... Ellos mismos. Exacto. Sí. Esas que se notaban. Y aquí estaban, en la calle Los Nueve, Sí. ahí empezaban las casas baratas. Sí. También, desde aquí para abajo. Ahí, que ahora han hecho allí y ni se sabe. Sí, También los pisos que han hecho. Y- Por eso te digo que ha subido eso. Porque hay mucho nivel de casa autoconstruida, porque aún hoy día más quedan, y las hay de ladrillo, las hay de chapa de tejado de chapa, Eso. Entonces eso era ya según lo que tú pudieras Lo que hacer. pudieras hacer, el plan económico que tenías, porque tú te lo hacías a lo mejor y lo hacías en los domingos, según la economía que tú que trabajabas Que pudieras- podías hacer. Hoy te comprabas una cosa y hacías, otro día te comprabas unos ladrillos. Luego, a lo mejor, una vez que lo tenías, hasta que te tiraran, si te lo tiraban, pasarían muchos años. Era de la parte de izquierdas, pero era ese hombre, es que no me acuerdo ahora el nombre.
pero ese hombre era muy famoso ahí en el barrio. Saltaba siempre por encima de los tejados porque le buscaba siempre la policía. Que hablamos con Antonio, Con ¿no? Antonio. Que llevaba un libro. Sí, pues es verdad, ese hombre Que le era... estaban buscando por la represión. Sí, era de Era anarquista, unas ¿no? ideas, ¿eh? Anarquista, a ver, si no me... Creo que era anarquista, Sí, ¿no? era de unas ideas, oye, y es que por allí, por el barrio, no, a nosotros nos traían a base de hostia. Yo me he pasado por el cuartel de la Remonta, Sí. cuando estaba allí, y pasaba, y chaval, el que estaba en la puerta, ven aquí. ¡Buah! ¿Y por qué me pega usted? Cada vez que pasa por aquí tienes que saludar. ¡Hala! A tu casa. Pero también te digo que éramos, con eso así, éramos felices. Antes es que mi casa, mi calle, toda la calle, allí se ponían las madres y sacaban las sillas ahí, la puerta siempre abierta, todo abierto. Y si te faltaba algo... Ya la vecina llegaba y, María, ¿tienes esto? Sí, espera, toma, macho. Eso, y los críos, nosotros vivíamos al son de cómo iba la vida, porque la vida tenía sus más y sus menos, pero, y es eso, que nosotros íbamos tirando como iba la vida. No ha pasado, pues no lo puede decir, pero tú, la vida que se llevaba antes era muy bonita, dentro de lo que cabe, oye, Sí. pero siempre jugando allí, en las calles, jugaban todos los amiguetes, nos jugábamos a las bolas, a esto, a lo otro.